Si hoy estás en ese punto con tu negocio en el que todo va bien, tenés ventas, tenés volumen y demás, pero sentís que el modelo de negocio que estás creando no está alineado con el modelo de negocio que querés sostener a largo plazo, tenés volumen de leads, tus contenidos tienen interacciones, comentarios, likes, agendás llamadas, cerrás clientes, pero te sentís todo el tiempo explicando, convenciendo, persiguiendo el volumen de clientes y después esos clientes terminan ingresando, terminan comprando, pero no se convierten en grandes casos de éxito por no tener la mentalidad adecuada como para encarar y sostener el proceso. Esto mismo es lo que le pasaba a mi clienta Mariana, que es psicóloga y asesora en crianza, y este fue el proceso que hicimos con ella en estos tan solo 2 meses y medio que hace que empezamos y obviamente seguimos trabajando. Así que voy a dejarte con Marian para que puedas conocerla y escuchar cómo fue su proceso. Buenas a todos, estamos acá con Marian. Marian es psicóloga especialista en crianza y empezamos a trabajar juntas hace ¿cuántos meses? Ya, no recuerdo. Y hace 3, 2 meses y medio, 2, tres 2. capaz, sí. Ahí, Bueno, ahí, entre 2 y 3. por ahí venimos. Así que bueno, hoy vamos a estar charlando con Marian para que nos cuente un poco qué es lo que hace y demás, y cómo también fue, bueno, está haciendo su proceso y todo lo que fue logrando y avanzando a lo largo de estos poquitos meses. Así que bueno, Marian, primero, presentate, contanos un poco qué es lo que haces, qué procesos acompañás, a quién ayudás y demás. Ok, bueno, como dijiste, mi nombre es Mariana y actualmente estoy acompañando a madres profesionales que quieren criar de una forma consciente y respetuosa, pero sin perderse a ellas mismas, sin poner en riesgo su profesión y sin sentir esa duda constante o sentir que no son suficientes o que están fallando. Entonces, me centro en acompañarlas como a entender de dónde vienen todas estas emociones, a entender su historia, cómo su propia historia de crianza impacta en su personalidad y en cómo están maternando hoy. Y también a generar nuevas herramientas, pero herramientas que sean adaptables para una mujer, madre, profesional, que trabaja, que tiene otros intereses aparte de ser mamá, y que eso, que sea algo como realista, porque está lleno de cuentas de crianza dando tips y demás, pero no siempre son para este tipo de mamás, Total. en las que yo también entro, ¿no? Como mamá profesional, que bueno, hay otros malabares que hacer, hay otras responsabilidades, hay otras cuestiones que realmente impactan de manera diferente. Totalmente, totalmente. Marian, cuando hace esos 2 meses y medio, 3 meses atrás, cuando nos conocimos y charlamos y demás, ¿en qué momento estabas con tu negocio cuando decidiste avanzar y empezar a meterle a este proceso, a los fundamentos, a la estructura de tu negocio? ¿En qué momento estabas hace eso? Un Ok. par de meses. Eh, Mi negocio estaba funcionando bien, pero con poca predictibilidad. O sea, Ok, eh, me llegaban mucha gente como referidos, recomendados, pero yo no sabía que podía facturar el mes siguiente, no podía, no sabía, como que me faltaban certezas en ese sentido, como de ok, más estabilidad. Y también me pasaba muchísimo que mi contenido, si bien yo siempre lo traté de nichar e hice otras mentorías y supe de la importancia de eso y demás, me costaba muchísimo aún dejar de hablarle a mucha gente. Entonces ok. es como que estaba como estancada en eso, ¿no? En creando mucho contenido educativo, sí, mi cuenta agradaba a mucha gente, tenía nuevos seguidores, comentarios y demás, pero eso no era necesariamente clientes. Entonces Ok. era como un alimento al ego de repente, ¿no? Pero no estaba pudiendo realmente ayudar a fondo a las personas que yo quería ayudar. Porque toda Total, esta información genérica ayudaba, pero no daba transformaciones profundas, que es total. lo que yo estoy haciendo ahora, como que me permitió ser mucho más específica y llegar realmente a las personas que quería y que tengo que llegar para que realmente haya cambios significativos, importantes y esto, ¿no? Como re profundo a nivel de su historia y demás. Así Total. que en eso estoy.
Total, esto pasa un montón y creo que en todos los nichos, y a todos nos pasó de tener como estas métricas de vanidad o de dopamina, ¿viste? De, bueno, pero estoy subiendo y funciona, pero no vendo. Y bueno, pero voy a seguir haciéndolo porque están ahí, hay gente, hay posibilidades. Y en realidad es como el darte cuenta de, che, lo que estoy haciendo no está provocando un cambio en nadie, porque no estoy haciendo que la persona avance, diga sí y empiece a trabajar en serio en esto, es como un reclick a nivel personal y bueno, y después a partir de ahí empezar a trabajarlo, pero súper interesante que lo traigas porque pasa un montón. Sí. Ahí yo creo que hay como un clic en entender que no sos un influencer y que la viralidad y que tu contenido agrade no lo es todo, sino que Total. realmente sos un profesional trabajando a través de ese medio, pero sos un profesional que tiene como un compromiso de ayudar a esa gente realmente, entonces ahí como que haces el clic también. Total, totalmente. Y en ese momento, Marian, cuando estabas con el negocio, bueno, funcionaba, pero no había como esta previsibilidad y hacías todo lo que había que hacer, pero no sabías muy bien cuánto ibas a facturar el mes que viene y el siguiente y así. ¿Qué dudas o miedos o creencias tenías en ese momento antes de decir, bueno, me mando, avanzo y hago el proceso y me tiro un poco a la pileta? Yo creo que las dudas estaban relacionadas como en esto de no tener como un paso a paso validado, como que estar siempre probando cosas nuevas, inventando y no sostener, ¿no? Ok, Porque yo probaba una cosa y no la medía, y probaba otra y no la medía, entonces como que nunca sabía realmente qué funcionaba, qué no, me rendía antes de ver resultados. Y esto del nicho también es como súper importante, ¿no? Como antes tenía gente que por ahí eh, sí llegaba, se entusiasmaba, pero no se comprometían los procesos, entonces no terminaban siendo buenos casos de éxito porque no estaban comprometidos y no sí. continuaban. Entonces, creo que esto como de enfocarme más en algo específico y tener algo más armado, eh, está buenísimo. Me costó un poco al principio como renunciar a todo lo otro, porque claro, es como un cambio de paradigma y es como un clic, ¿no? Soltar todo lo demás, pero una vez que entendés y empezás a ver resultados y te das cuenta, Ok. está buenísimo. Buenísimo que traigas eso porque justo te iba a preguntar esto desde que empezaste y diste como el primer paso y empezamos a trabajar, ¿qué había sido, que no sé si es esto o hay otra cosa, lo que te hizo como ese primer clic, digamos, que tuviste con relación a tu negocio y que ahí como que destrabó algo y empezó a fluir todo mejor? ¿Es esto de haber identificado Sí, al cliente o hay algo más? y también el dejarme guiar y el dejarme Ok, sostener, porque hay algo que nos pasa mucho a los profesionales y creo que esto también como de las redes te lo potencia, en el que vos haces todo y llevas la bandera de que yo puedo, yo lo hago, no sé qué, y tal como tu contenido funciona y se viraliza, vos te la recrees de que está refuncionando, que qué sé yo. Entonces, ustedes me hicieron como un montón de correcciones en relación al contenido, a mi voz, al ángulo en que publico y demás, y eso fue como un dolor a decir, ah, pero yo no lo hacía bien ya, me gusta más esto. Y bueno, ustedes me corregían y eso está buenísimo marcarlo, porque en todos los procesos que hacemos, en todo este tipo de servicios, hay cosas que incomodan al cliente, al consultante, al paciente. Entonces, son cosas que tienen un sentido. total. Y ustedes no tienen que agradarnos a nosotros, y yo tampoco estoy para agradarle a la gente con la que trabajo, sino como realmente ayudarla y eso me incomodó ahí, pero también me permitió moverme y poder ver las cosas de otra manera y entenderlo mejor. Bien, sí, esto y pasa un montón. Porque es desapegar, o sea, porque vos venías con un nicho, o sea, no es que venías en la... Sí, trabajabas con esto y esto, pero cuando empezamos como a trabajarlo más a detalle, más, bueno, y cuáles son los resultados y cuáles fueron tus mejores clientes y qué proceso hicieron y demás, como que fuimos bajando toda esa data y empieza esta resistencia de, ah, bueno, yo en ese momento vendía, digamos, ahora voy a cambiar todo esto y ¿qué va a pasar? Como capaz la gente que me siguió en ese momento no me sigue ahora. Y entender que todo eso está bien. O sea, que con gente, porque también somos negocios donde nosotros estamos detrás, tipo la marca nuestra. Y es lógico que una persona que resonaba hace 2 años hoy no resuene, porque vos fuiste evolucionando, fuiste creciendo. Entonces es como también entender eso y nada, incomodarse, porque en la incomodidad es donde está, después te das cuenta que detrás de toda esa incomodidad y del trabajo que por ahí nos cuesta dar, porque es como, ah,
qué miedo hacer esto, están los resultados. Así que sí, buenísimo que lo Y traigas. también ahí esto como de dejarse sostener y tener la confianza en el mentor, eh, te va dando también confianza en uno mismo y como esa seguridad de que vos podés y que podés soltar todo aquello otro. Mm, Porque como vos decís, está aferrado a, bueno, me funciona, tengo estos resultados, pero bueno, si vos querés escalar, si querés avanzar, tenés que soltar algunas cosas como para poder. Y en el medio a veces hay como ese vacío de funcionará, podré, me sostendré, qué pasará en este mes que estoy aprendiendo, que qué sé yo, pero también es parte del proceso y está buenísimo que así sea. total, total. Desde ese momento, Marian, donde lograste como anichar, poner más foco, empezar a cambiar el tono de la comunicación y empezaste como a tener, bueno, esto, la propuesta más clara, la oferta más clara, el servicio más claro, cómo integrar todo lo que venías haciendo. ¿Qué sentís que cambió desde ese momento hasta ahora? Desde el momento en que hiciste el clic hasta ahora, ya sea en el negocio, en tu mentalidad, en tu manera de ejecutar, en cómo te sentís con lo que haces, en cualquier cosa. Sí. En relación a mi mentalidad, esto, como poder apostar a más, poder confiar realmente en lo que hago y que no hay techo y que las personas correctas realmente valoran lo que haces y las podés ayudar mucho, muchísimo. Entonces eso eleva como el nivel de conciencia de tu servicio y hace que lo transmitas mejor también a la gente con la que querés Total, trabajar. Y que llegue gente que esté realmente comprometida, que cumpla con ese perfil. Y eso te da más ganas también como de trabajar mejor con esas personas, porque yo creo que a ninguna persona así de servicios, digamos, o por lo menos de mi rubro, le sirve trabajar con 1 millón de personas. O sea, para mí es mejor trabajar con pocas personas y realmente tener un trato mucho más personalizado, atenderlas mejor y ver realmente las transformaciones que llenarme de volumen, que no me sume, que me agote más. Y eso es claro. algo que también noté mucho en las redes en relación a las interacciones. Antes de repente con otras técnicas que yo había probado, me llegaban mensajes un montón, pero claro, era gente que no estaba calificada, que yo le tenía que explicar 500.000 veces cómo trabajaba y era como mucha pérdida de tiempo y tiempo y energía, plata, Sí. cansancio, o sea, un montón de cosas. Entonces, esto me permitió como que lleguen las que realmente tienen que llegar y bueno, y los que no están preparados todavía y lo estarán en su momento o no, y está bien que así sea, Sí, total, ¿no? Este, eso está total, bueno. Y también entender que no tenía por qué ser yo la única o la mejor o todo el tiempo mostrarlo eso a través de mi contenido, sino que hay muchas personas trabajando y que cada una tiene su especificidad y está buenísimo que así sea. Entonces eso también como que te relaja un poco, pero por otro lado te enfoca. total. ¿Tá? Y eso me gustó pila. Total. Eso es interesante porque muchas veces hay muchas personas buscando como esa diferenciación. Ah, bueno, pero ¿y qué voy a...? O sea, todo el mundo está diciendo esto, entonces yo digo esto y ¿por qué me diferencio en definitiva? Y es como algo que termina fluyendo la diferenciación, porque no es una cosa, es como, ok, me diferencia que yo quiero hablar con estas personas y que solo me entienden estas personas y que yo no hago solo crianza o solo terapia o lo que sea, sino que hago algo mucho más específico. Entonces, esa diferenciación es como un cúmulo de cosas. Muchas veces nos agarra esta ansiedad de, bueno, ¿y yo ahora cómo me diferencio? Y no es una única cosa. No, y a veces pasa que la gente solo se diferencia por el mensaje y no por el público. A Claro, mí me pasaba, quería decir, o sea, mi enfoque está buenísimo, es muy particular y está anichado, pero yo no estaba anichando a las personas con las que claro, puedo ayudar, con las que quieren trabajar conmigo. Entonces, al hacer esto, es como que todo cambia y está total, genial. total, total, total. Marian, ¿qué le dirías a alguien que capaz ahora está en ese punto donde vos estabas hace 2 meses y medio, tres, viendo si animarse o no animarse a esto? Me está yendo todo bien, pero quiero más y me da como ese miedo y ese vértigo de tomar una decisión y de avanzar. ¿Qué le dirías a alguien que está previo a hacer este proceso, digamos? Ok. Y acá voy a hablar no solo como en este proceso, sino como persona de negocios también, como Sí, madre, ¿no? Que a veces está buenísimo tomar riesgos y que no tenés por qué tener las certezas de todo siempre.
y esto de poder confiar en tu capacidad de que siempre es aprendizaje, siempre puedes resolver y aunque no te des los mejores resultados de repente que esperabas, siempre te va a dejar un aprendizaje y está bueno ir probando y que es como una escalerita, o sea, no es que en algún momento llegas a la última meta, sino como que siempre Total, estás como subiendo y disfrutando de ese proceso y eso es re importante y que sea algo que también esté alineado a tu vida, ¿no? Porque yo he visto otras mentorías y he visto otros servicios y no todo es para uno, ¿no? no. Entonces eso, como que si se sienten identificados con este programa, con lo que vos ofrecés y si sienten que le estás hablando a ellos, como que es ahí, ¿entendés? Ok, Y no capaz de engancharse con otro lugar porque fulanito no sé qué o fulanito no sé qué, sino tratar como de escucharse y ver qué es realmente para uno sí. y que sea sostenible y demás. Creo que eso es re importante, porque no se trata solo del mentor, se trata de poder comprometerte con este programa, con ese proceso, seguir los pasos, Total. todo Y eso. poder hacerlo como sostenible, esto que vos decías, ponele, antes tenía como mucho volumen y era como que perdía un montón de tiempo ahí y no lograba como convertir, o tenía clientes que estaban desalineados, que bueno, lo cerré porque era lo que tenía y dale, lo cerré y empecemos y pensé que era un buen cliente y no, como también eso de identificar qué querés, hacer volumen o hacer menos y mejor, o hay para todos los colores en el mercado, pero está bueno que cada uno entienda con qué está alineado, digamos, qué es lo que va a sostener Claro. y qué no. Así que bueno, Y buenísimo. pensar que uno va a pasar mucho tiempo haciendo esto, o sea, es tu trabajo. Sí, Entonces tiene que ser algo que te resulte como, está, si bien es complejo al principio y tenés que aprender cosas y siempre vas a tener que estar aprendiendo cosas, que sea como más liviano, más alineado a vos, que lo puedas hacer compatible con tu vida y todo eso, me total, parece fantástico, me parece que es clave a la hora de elegir, y que tal, que después hace que estés como más tranquilo, más seguro, total, sabiendo que puedes cumplir con eso y que lo puedes sostener. totalmente. Marian, ¿qué te motiva a vos en tu negocio y acompañando a las personas a las que acompañás a seguir creciendo y acompañando a estas personas? ¿Cuál es como esa motivación hoy que tenés con el negocio y demás? Contanos un poco de eso para ir cerrando. Ok. Cuando yo veo a las personas que me escriben, a las mujeres que quieren trabajar conmigo, veo a mis versiones pasadas, ¿no? Como en diferentes niveles. Eh, Y yo sé que mi maternidad no es perfecta ni apunto a que sea perfecta, pero estar como en un grado de esa tranquilidad o ese alivio o esto de decir, bueno, sé más o menos lo que quiero, por dónde quiero, tengo las herramientas, tengo el sostén, eso. Y me parece que la maternidad es algo que es súper complejo, estamos muy poco sostenidas las madres, es muy difícil maternar, trabajar, criar y querer hacerlo bien. Y que espacios como este que creamos junto a la gente con la que trabajo, te dan como esa mano, ese alivio, ese abrazo que todas necesitamos. Y esto, el sentir que podés lograr una crianza respetuosa, que podés ser una mamá consciente sin necesidad de renunciar a vos, a tus proyectos, a tu trabajo, a tus pasiones, a lo que sea. Y Dale, también me gustaría que ese fuera como la maternidad que puedan alcanzar muchas mujeres y no quedarse solamente con el ideal de la maternidad rosa, tan romantizada que muchas veces te hace sentir excluida o que no sos parte, que no podés. total, Entonces eso, como más pertenencia para ellas, más confianza, más seguridad y más tribu. Así totalmente. que en eso. Bueno. Me encanta, Marian, lo que haces y desde qué lugar lo estás haciendo, así que nada, a seguir rompiéndola entonces y muchísimas gracias por habernos dado estos minutitos para conocerte y conocer a fondo lo que haces y compartir un poco cómo está haciendo el proceso. Gracias. Buenísimo, Cami. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau.